Buen día. Hoy tocaremos un tema de súper importancia que es el problema de ingreso a la educación superior. Nos basaremos en nuestro módulo 4, Educación, Sociedad y Cultura, en donde a través de los 3 módulos hemos obtenido la información para la realización de esta presentación. División sociohistórica y cultural de la educación, las estructuras sociales y su transformación, y la cultura, la escuela y los medios, espacios de producción y transmisión cultural. Empecemos con el primero. En el siglo XX, el papel que jugaban los docentes en aquella época era la escuela rural mexicana, presentado como líderes, autoridades, ejemplos a seguir, y su misión era educar a las nuevas generaciones para que hubiese un progreso notorio en las comunidades. Hoy en día ha cambiado un poco en el aspecto de que se han sufrido ajustes benéficos en cuanto a los enfoques pedagógicos, la implementación de la tecnología y los métodos de enseñanza. La relación que se establece entre la sociedad y la educación es bastante estrecha, debido a que la educación es parte esencial para la convivencia de un entorno social, con base en valores, creencias de las comunidades para la transformación de una mejor sociedad, en donde se encuentran individuos con la capacidad de pensamiento crítico, mayor alfabetización y participación social. Podemos mencionar que las escuelas de nuestros antepasados eran tradicionales en muchos aspectos, la infraestructura, los métodos de enseñanza, los mobiliarios, etc. Se implementaba mucho la memorización y la repetición. La relación con las demandas sociales del pasado y las actuales, pues podemos decir que ambas buscan el mismo objetivo, el cual es proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para desenvolverse en un entorno social. Aunque en la actualidad también se busca el bienestar físico y emocional de los estudiantes, considerando los desafíos cambiantes dentro de la sociedad, aplicando nuevos métodos de enseñanza, implementación de las nuevas tecnologías, diversidad cultural e inclusión para la formación de individuos que sean capaces y competentes, para que de esta manera aporten satisfactoriamente dentro de la sociedad. Es importante primero tocar el tema del contexto histórico de la educación para que posteriormente podamos entender las transformaciones que ha sufrido la educación para el beneficio de los estudiantes y, asimismo, de la sociedad. Hablando de modelos culturales y desarrollo social, vamos a decir que algunas de las pautas y modelos que intervienen para la formación de los miembros es por medio de las costumbres, tradiciones, rituales y formas de vida que se observan. Podemos ver de alguna manera cómo se van reflejando y forjando estas identidades de los miembros a partir de la diversidad de cada país y población. La educación en el desarrollo social y cultural juega un papel de suma importancia dentro de este desarrollo, ya que por medio de este es que se lleva a cabo la transmisión de los conocimientos, de las tradiciones, de las culturas, de los valores y habilidades dentro de la misma sociedad, donde se permite explorar la cultura y promoviendo la diversidad. Asimismo, se va a fomentar el desarrollo personal, la sociedad y los individuos progresando como un entorno social. Esto lo podemos ver por medio de la etnografía, que es una rama de la antropología que se encarga de estudiar, describir y clasificar las culturas o pueblos. Ahora bien, pasemos a la educación, las estructuras sociales y su transformación. Aquí es importante tomar en cuenta 3 conceptos. La aculturación, que es un proceso social de encuentro de 2 culturas en términos desiguales, donde una de ellas se presenta dominante y la otra dominada. Por otro lado, tenemos la inculturación, que va más enfocado en un campo religioso y educativo. Y finalmente tenemos la interculturalidad, que es el proceso por el cual las culturas intercambian y construyen patrones culturales comunes de manera consensual o pactada, pero manteniendo sus identidades plurales. Un ejemplo de esto puede ser un estudiante que viene de otro país, obviamente tiene costumbres diferentes, un idioma completamente diferente, diferente alimentación, etc. Para este estudiante va a ser un proceso de adaptación
complicado al tener que adaptarse a las nuevas costumbres, al idioma para poder comunicarse y jugar con sus nuevos compañeros. Entonces, la tarea aquí del docente es facilitarle este tipo de adaptación. Ahora, de acuerdo con las estructuras sociales, tenemos algunos sociólogos, autores, que han dado su concepto de acuerdo a cómo conciben la sociedad. Entonces, Emilio Durkheim, por ejemplo, ideólogo y sociólogo, se basa en métodos científicos y objetivos. Él dice que la educación es ejercida por los adultos hacia los menores, considerando a la educación como un hecho social, determinando a la pedagogía como una sociología. Karl Marx consideraba que las divisiones sociales eran altamente perjudiciales, afirmando que la sociedad moderna mantenía un sistema capitalista con desigualdad de recursos. Mantenía la postura de que la burguesía controla los programas educativos y formas de conocimiento. Por otro lado, tenemos a Max Weber, que decía que el objetivo de la sociología es el estudio de la acción social. A él le interesaba comprender las normas, valores y creencias que impulsaban sus actos. Asimismo, sostenía que la estructura de poder influye en la sociedad y que las escuelas administran la socialización básica y la cultura general. Esto es solo por mencionar algunos de los autores. Ahora hablemos de educación intercultural. Esta se va a definir como un enfoque educativo que busca el respeto y la valoración de la diversidad cultural en el ámbito educativo, donde además se busca promover la igualdad de oportunidades sin importar las diferencias culturales o personales. Pienso por otro lado que algo que requeriría para ofrecer una educación intercultural sería inicialmente la comprensión a fondo sobre otras culturas, para así poder fomentar en los alumnos el respeto y valoración de las mismas. Asimismo, puede formar una comunicación más efectiva, que es elemental para la interacción, promoción y la inclusión y diversidad. Ahora bien, derivado de lo anterior, podemos ver aquí un mapa mental en el cual hablamos de inclusión o integración. Podríamos pensar que son sinónimos. Sin embargo, cada uno tiene un enfoque diferente. Con inclusión nos referimos a que está relacionada con el acceso, la participación y logros de todos los alumnos sin excepción. Además, haciendo un énfasis en aquellos que pues están en riesgo de ser excluidos o marginados por diferentes razones. Un ejemplo para poderlo erradicar es promover la diversidad, fomentando la participación de todos los estudiantes, sin importar sus diferencias físicas o culturales. Por otro lado, tenemos a la integración, que se preocupa más por la transformación de la educación especial, incorporando a los estudiantes con capacidades diferentes o capacidades especiales, de acuerdo a sus necesidades, en un aula regular. Un ejemplo de esto puede ser la implementación de actividades extracurriculares dentro de las aulas para todos los estudiantes sin importar sus habilidades o capacidades. Anteriormente tocamos un tema que es de gran importancia con base en los problemas de ingreso a la educación superior, y esto es la exclusión o marginación, que nos lleva al rezago, deserción, y esto pues podemos destacar que enfocándonos a la educación, la manera perjudicial se ve reflejada en la calidad de la educación entre escuelas públicas y privadas, lo que es una limitante de oportunidades de bienestar de las personas con bajo poder adquisitivo. Asimismo, se demuestra que mientras en las escuelas públicas los estudiantes solo alcanzan el 50% de los objetivos, las escuelas privadas alcanzan hasta el 100%. Dentro de las principales causas de que algunos jóvenes no accedan a la educación superior, se encuentran el limitado acceso a instituciones educativas a nivel superior, así como la escasa pertinencia entre las formaciones previas, hablamos de la educación media superior y la educación básica, así como la deserción escolar siendo un tema en el que se involucran factores como desigualdad, exclusión y pobreza.
Por otro lado, tenemos que no hay uniformidad en la asignación de los presupuestos para la educación por parte de los gobiernos estatales. Por otro lado, en un tema de inequidad de género, tenemos que el porcentaje de las mujeres es mucho menor al de los hombres en situaciones escolares, sobre todo en hogares con pobreza extrema. Es importante mencionar que mientras más sea la cobertura de la educación, los niveles de exigencia van aumentando por lo que para la empleabilidad se requiere un mayor número de estudios así como habilidades requeridas, lo que de alguna manera perjudica a la población debido al rezago educativo. La exclusión además se puede dar por un nivel de desigualdad económica, en que las personas de mayor poder adquisitivo se ven más beneficiadas en el sector educativo con una mucho menor probabilidad de deserción. Y yendo al ámbito profesional, esta deserción escolar nos lleva a un menor desarrollo económico, donde el capital humano es limitado para trabajos mayormente especializados y con mayores conocimientos, limitando el nivel de competitividad en cuanto a innovaciones, tecnología y economía. Ahora, en cuanto al ingreso al nivel superior, es cada vez más demandado. Muchas escuelas de gobierno están sobrepobladas, lo que causa un ingreso limitado a la cantidad de nuevos estudiantes. Y por otro lado, el ingreso a instituciones privadas es posible solo si se cuenta con un nivel adquisitivo que te lo permita de esta forma, lo que es un claro ejemplo de desigualdad social y económica dentro del país y de cualquier país. Con lo anterior viene un claro ejemplo, que es una entrevista que realicé a una de mis amigas que lamentablemente hasta la actualidad no ha podido tener el acceso a una universidad para estudiar una licenciatura. Aquí viene como toda la entrevista, sin embargo lo voy a resumir. Esta persona realizó el examen ya 3 veces para ingresar a una universidad y no lo ha logrado. En la actualidad se encuentra trabajando. Su máximo grado de estudios es el bachillerato con carrera técnica, que de alguna forma es algo muy benéfico ya que le ha ayudado a desarrollarse profesionalmente mientras logra ingresar al nivel licenciatura. Para ella poder ingresar a un nivel superior sería un logro personal muy grande, ya que pues podría acceder de forma profesional a mayores oportunidades dentro del mercado laboral. Algunos de los obstáculos que ella considera que ha presentado para ingresar a un nivel licenciatura han sido la alta demanda, que era lo que mencionábamos anteriormente, la preparación que ha tenido como para los exámenes considera que igual y no ha sido lo suficientemente buena. Tomó algunos cursos presenciales, online, y fue muy clara al explicar que para ella el más efectivo fue el curso online, ya que además de que recibió grandes conocimientos, eso se vio reflejado en los resultados de los exámenes. El no quedar seleccionada en una universidad pues sí le ha afectado emocionalmente, ya que pues al estar tan cerca de entrar a una universidad y ver el puntaje, viendo que le faltó muy poco para ingresar, pues sí le dio un poco para abajo, aunque es consciente de que pues renunciar a la opción no es su idea. Por otro lado, nos comentó que algunos de los cambios que considera que pueden realizarse para mejorar e incrementar el ingreso de los estudiantes a un nivel superior es fortalecer la calidad de la educación de niveles previos, que serían la media superior y la básica, donde las instalaciones y el mobiliario también es importante para su preparación. Además de que pues una de las opciones que ya está considerando hoy en día es la educación online. Por otro lado, nos comenta que piensa que la libertad cultural y el respeto de la diversidad de la misma son importantes para un entorno inclusivo dentro de la educación, siendo parte de la identidad de las personas, y además piensa que es como una oportunidad para el intercambio de conocimientos y enriquecimiento cultural. Sus expectativas son pues claramente que se va a seguir preparando y que posiblemente opte por una universidad en línea. Nos comentó además que algunos de los consejos que podría darle a los jóvenes
que como ellas se han enfrentado ante la problemática de no poder ingresar a una universidad es que no desistan. La educación está muy peleada hoy en día, hay escasos lugares en las universidades y que además de no llegarse a dar el caso de poder estudiar de forma presencial, existen las universidades en línea, lo que les facilita la flexibilidad de horarios y accesibilidad. Agradeció el poder desahogarse de alguna forma con esta entrevista, comentándonos sobre su experiencia con los exámenes, sus pensamientos respecto a la falta de ingreso y sobre las otras opciones que tiene para estudiar. Ahora pasemos a la cultura, la escuela y los medios, espacios de producción y transmisión cultural. Hablando de transmisión cultural, vamos a decir que su importancia por medio de la educación es esencial, ya que se desempeñan como un método de enseñanza que no es tradicional, que no se basa en la memorización o en la repetición, sino que la propuesta se va a enfocar en compartir los conocimientos y que ellos se interpreten, refiriéndome a los alumnos, o transformen los conocimientos a su manera. Para esto llegan las TICs. Hoy en día las herramientas digitales y tecnológicas son útiles para la investigación y adquisición de conocimientos como apoyo, lo que además es una herramienta para fomentar la autogestión y el pensamiento crítico. En la actualidad, el uso de la Internet por medio de aparatos electrónicos como computadoras, celulares, laptops, tabletas es cada vez más frecuente y son herramientas esenciales para desempeñar nuestras labores en un ambiente de trabajo e inclusive como ahora lo estamos practicando como estudio. Ha facilitado además el trabajo remoto, como ocurrió en la pandemia por COVID-19. La importancia del uso de las nuevas tecnologías radica en que son una herramienta que facilita el acceso a multiplicidad de fuentes de información con miles de temas, entre ellos el económico, político y social. Tenemos las herramientas educativas además que se ofrecen para la adquisición de habilidades y conocimientos necesarios para formar individuos informados y participativos dentro de la sociedad. Sin embargo, esto nos lleva a que, pues sí, tienen aspectos positivos y negativos dentro de la educación. Algunos de los positivos son la flexibilidad y accesibilidad, ya que podemos entrar a nuestras sesiones y plataformas desde cualquier lugar y aparato digital, así como el horario que sea más conveniente y adaptable a nuestras actividades externas. Asimismo, los entornos virtuales han favorecido nuestro aprendizaje autogestivo no solo en cuestiones de asignaturas académicas, sino además para el propio uso de las tecnologías. Por otro lado, los aspectos negativos serían una falta de interacción física y social, la cual llega a afectar la comunicación entre el alumnado y la docencia. Además, la existencia de problemas técnicos como malas conexiones de Internet, actualizaciones de plataformas y saturación de las mismas, han llegado a causar cierta frustración al no poder seguir con un flujo de las actividades. Por ello, el papel que deberían jugar las TICs en la formación del ciudadano en la época actual es una accesibilidad equitativa, siendo esencial para la educación, fomentando el desarrollo de habilidades digitales adaptada a las necesidades demandadas por la sociedad. Hablemos de e-learning. Abarca todos aquellos aprendizajes realizados a partir de las distintas modalidades de formación ofrecidas en formatos electrónicos, cualquiera que sea el medio tecnológico utilizado o el ámbito instructivo al que se oriente. En lo personal definiría el concepto de e-learning como un método o estrategia de aprendizaje que se enfoca en el uso de la tecnología como herramienta para facilitar el aprendizaje de estudiantes por medio de la flexibilidad y accesibilidad para estudiar. Además, se integra la red social, que muchos de nosotros conocemos una red social en la actualidad como Facebook, Instagram, Twitter, etc. Sin embargo, se refiere a las relaciones entre individuos donde el comportamiento es definido por el entorno y relaciones que llevan, combinado la interdependencia con la independencia. Las redes sociales buscan dar respuesta a problemas sociales, políticos y económicos con el intercambio de información. Como mis conclusiones, podemos decir que el uso de las tecnologías implementadas a la educación
son de suma importancia hoy en día, no solo para tema de autogestión en cuanto a los alumnos, sino porque permite que más alumnos que no han podido ingresar a una universidad de manera presencial tengan la oportunidad de seguir estudiando sin importar este aspecto de la alta demanda que tienen las universidades públicas, ya que para ingresar a una universidad privada, como se mencionó anteriormente, pues se requiere de un alto nivel adquisitivo. Además, las TICs han llegado a innovar los métodos y modelos educativos, cambiando los modelos tradicionales por unos modelos que beneficien no solo como alumnos y docentes, sino como sociedad, ya que como vimos, esto va de la mano uno con otro. Nos ha facilitado el acceso a la información eh, para temas educativos, para temas laborales, sobre todo para mantenernos informados y convertirnos en ciudadanos participativos en todos los aspectos que podríamos pensar, políticos, económicos y sociales, fomentando la participación activa y además permitiendo la innovación de nuevos métodos pedagógicos para el aprendizaje efectivo de los alumnos, considerando no solo que aprendan, sino que además se cuide su integridad, se fomente la inclusión y se cuide su salud física y mental. Gracias.